Ok, el último tips, la última sugerencia que nosotros colocábamos o que hablábamos en los termómetros infrarrojos, ¿ya? Estaba relacionado con la comparación de las mediciones. Es decir, que nosotros tomábamos un termómetro, íbamos haciendo mediciones en distintas personas y cuando ya teníamos una diferencia de alta temperatura entre las personas, entonces nosotros podíamos tomar una referencia y decir, mira, ¿sabes qué? Que esta persona se encuentra fuera de los rangos o dentro de las especificaciones que deberían ser. Eh, pero el caso de la cámara, y nosotros lo que dijimos dentro de los mismos termómetros infrarrojos, es que estábamos tomando un ejemplo de lo que hacían las cámaras termográficas. La gracia en una cámara termográfica es que cuando yo tengo un campo de visión, ¿ya? La pantalla de la cámara, y tengo varias personas dentro de la, digamos, dentro de la pantalla, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá 4 personas distintas dentro de la cámara, dentro del encuadre, ¿ya? Por ejemplo, usé un lente, un gran angular o el mismo lente normal, pero me alejé un poco de los objetos, ¿ya? Entonces yo lo que hablaba acá era la posibilidad de que podíamos detectar a una persona que se pudiese encontrar con, por ejemplo, a diferencia del resto, con algo de temperatura. Entonces, como es una imagen radiométrica que me va a entregar colores distintos, ¿ya? Entonces lo más probable es que, por ejemplo, una de las personas que presentara algún tipo de anomalía, ¿ya? Lo iba a detectar o lo iba a visualizar con respecto al otro. Entonces era una manera rápida de comparación. No estábamos haciendo mediciones específicamente de los valores de temperatura, sino por comparación, por, digamos, los colores que presenta la imagen, podíamos tener una visualización bastante, digamos, eh, rápida y fácil de detectar quién es la persona que se podía encontrar con algún grado de temperatura alta. ¿Esto por qué? Porque las cámaras termográficas tienen una especificación, además de la exactitud que estábamos hablando, que es más o menos 2 grados Celsius o 2%, que no es buena para esta aplicación. Sin embargo, hay una característica en las cámaras termográficas que se llama sensibilidad térmica. La sensibilidad, la sensibilidad térmica generalmente está relacionado con que en la misma cámara tengo la posibilidad de visualizar como un cambio de color, ¿ya? Una mínima diferencia de temperatura. Las cámaras termográficas, por ejemplo la TIX 501, tiene una sensibilidad térmica que más o menos del orden de 0,05 grados Celsius. Generalmente esta especificación se entrega en milikelvin y esto es de 50 milikelvin. ¿Ya? Esa es la especificación que tiene la cámara. Sin embargo, eso significa que una pequeña diferencia de temperatura de 0,05 grados Celsius yo lo puedo detectar como una diferencia de color en, digamos, en la representación de la imagen termográfica. Generalmente las cámaras trabajan del orden, pueden ir cámaras que vayan en el orden de los 0,1 grados Celsius o 100 milikelvin o 0,2 grados Celsius. ¿Ya? Las peores, las cámaras son del orden de los 0,2, 0,5, ¿ya? Que sin embargo son 0,5 grados Celsius, es decir, una mínima diferencia de temperatura que nos va a representar como una imagen de distinto color. ¿Ya? Entonces por eso que fácilmente yo puedo determinar que una persona se encuentra fuera de ciertos rangos, ciertas especificaciones con respecto al resto de las personas. Entonces, eso es una de las cosas que me permite hacer una buena comparación, es una especificación que me permite hacer una buena comparación. No medir con exactitud porque estamos hablando de que son más o menos 2 grados Celsius, pero sí establecer que en una imagen termográfica puedo rápidamente comparar, ¿ya?, a las personas en, digamos, en las especificaciones, y rápidamente, ¿qué es lo que haría con esta persona? Que detecto una anomalía, la parto, ¿ya?, y le hago un examen más exhaustivo con un equipo que sí tenga las precisiones ya adecuadas para digamos, la inspección. Entonces, las cámaras termográficas generalmente se utilizan como equipos de primera línea, ya es un equipo de la primera línea, es decir, hago una imagen termográfica, veo las personas que pueden estar en un grupo de personas, a las personas que pueden estar con alguna temperatura, digamos, de sospecha, la aparto y después hago un examen más exhaustivo con algún equipo de mejor exactitud. Lo que podemos visualizar es que una de las personas se encuentra con mayor, digamos, temperatura que el resto.
Entonces lo que hacemos es que tenemos una visualización rápida. Una de las personas, la que está, digamos, a mano derecha, se encuentra con mayor temperatura que el resto. Entonces una vez que determinamos que la persona que se encontraba con mayor temperatura la podemos apartar y hacer una medición puntual, es decir, solamente que esté en la pantalla la persona a la cual nos interesa hacer un análisis un poco más detallado sobre la temperatura. Para efectos de la comparación, en el termómetro infrarrojo lo que nosotros teníamos que hacer era ir comparando persona por persona. Bueno, también lo podríamos hacer en la cámara termográfica. Es decir, si en la cámara termográfica nosotros llegamos y dentro del campo de visión, ¿ya?, el campo de visión de la cámara, tenemos solamente a un individuo, quizás la cara de la persona para medir en el lagrimal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros podemos ir haciendo comparaciones solamente de este sujeto con respecto al que viene y así sucesivamente. Pero para esto, también, y lo ideal es que nosotros, no lo ideal, sino lo que deberíamos hacer es que siempre ajustemos la cámara, ¿ya?, centrado en la temperatura que vamos a querer medir. Es decir, por ejemplo, en este caso dijimos entre 30 grados y 40 grados, es decir, esta temperatura de 10 grados solamente, y vamos a comparar una persona, después viene la otra persona, comparamos y así sucesivamente. Entonces, dentro de las imágenes, que las podríamos tener incluso guardadas dentro del computador, las vamos viendo y vamos comparando cada una de las personas y determinando qué persona, por ejemplo, se encuentra con una temperatura mayor. Importante recordar es que cuando nosotros vamos a hacer comparaciones de imágenes en forma independiente, ¿ya?, es que nosotros todas las imágenes las evaluamos con el mismo criterio, ¿ya?, es decir, las evaluamos con un mismo rango. Para eso, nosotros tenemos que ajustar el intervalo y el nivel, el intervalo o alcance y el nivel, ¿ya? Recordar que el intervalo estamos hablando de ese delta de temperatura que existe entre el valor mínimo y el valor máximo, y el nivel, ¿ya?, estamos hablando es decir, cuáles son los valores de temperatura en los cuales se va a ajustar. Para este caso, para este ejercicio, utilizamos un alcance o un intervalo de delta de temperatura de 10 grados Celsius, ¿ya? Sin embargo, el nivel lo utilizamos entre 29 y 39 grados Celsius, ¿ya? Entonces, de esa manera queda todas las imágenes que vamos a ir evaluando van a estar con el mismo criterio. Usamos también el cursor o el cuadro central para entregar los valores máximos de temperatura, ¿ya?, cercanos al lagrimal del ojo, ¿ya?, y vamos haciendo comparaciones. Importante, ojo cuando nosotros utilizamos lentes, como estamos hablando de cámaras termográficas que son de longitud de onda larga, el vidrio, ¿ya?, para esta longitud de onda no traspasa, es decir, para longitudes de onda larga se produce lo que es el mismo que el efecto invernadero, es decir, yo no voy a poder visualizar elementos a través de estos vidrios. Para la cámara termográfica, este es un cuerpo tan sólido como si fuese una pared, ¿ya?, de hormigón. Así que desde esa perspectiva, las personas cuando hacemos ese análisis tienen que sacarse los lentes, ¿ya?, y para poder hacer el análisis correspondiente. Entonces, siempre con el mismo rango de temperatura. ¿Y por qué también? Porque así también nos aseguramos de que si es que se nos mete un elemento externo, ¿ya?, un elemento que pueda tener una alta temperatura, ¿ya?, lo explicamos como una ampolleta, como la ventana abierta, o un calefactor o lo que sea, ese elemento va a quedar fuera de la medición porque lo que nos interesa es la medición, en este caso, seteado a la temperatura de la persona. Entonces, cuando hacemos esa equivalencia, podemos rápidamente comparar y podemos detectar a una persona que está con un cuadro febril, ¿ya?, o por lo menos una idea de que puede estar con un cuadro febril. Entonces a esa persona la apartamos y le hacemos un diagnóstico mejor con algún equipo de exactitud, digamos, asociado. Y por último, tenemos una comparación que podemos usar el software para hacer una comparación entre todo el elemento y rápidamente salta a la vista la persona que pueda estar, digamos, presentando algún cuadro febril o una diferencia de temperatura respecto al resto, ¿ya? Entonces, por eso siempre es importante utilizar siempre el mismo rango de análisis, ¿ya?, de temperatura.